Seguimos aquí en vivo por la pantalla de DNews y nos vamos a meter con una América Latina que está caldeada con novedades de lo que es la ofensiva que sigue su curso por parte de los Estados Unidos contra los carteles de la droga, con Nicolás Maduro en el eje, en el centro de la avanzada estadounidense, y con las reacciones que esto está generando en toda América Latina. Reacciones diversas. Vamos primero con la que me parece que es una de las mayores novedades de estas horas. ¿Se acuerdan que nosotros les vamos mostrando que ese despliegue militar que está haciendo Estados Unidos en el Caribe es un despliegue que va sumando distintas cosas? Que más allá de que va sumando algunos buques, va sumando determinado tipo de armamento que sugiere o que puede ser predictivo del tipo de operaciones que podría llegar a ser en el Caribe Venezuela. Y ayer aparecieron estas imágenes muy cerquita de la frontera de Trinidad y Tobago, que es por lo tanto prácticamente la frontera con Venezuela. Veamos a ver. Ahora vamos a describir esta imagen. Veamos, pasemos a la imagen siguiente. Esta imagen, parala acá un segundito. Vos que estás viendo acá, en esta imagen, lo que estás viendo es, a la derecha de todo, un helicóptero Black Hawk, que es un helicóptero militar insignia de la Armada estadounidense. Es el helicóptero en que suelen moverse los Marines cuando hacen un desembarco en alguna situación difícil. No es tan extraño verlo. Más extraño es ver a los otros que están en este escuadrón. A los otros 4. Y ahora sí pasemos a la imagen anterior a la que veíamos antes, que vemos esos 4 helicópteros bien de cerca. Estos helicópteros son helicópteros no tan conocidos, pero muy interesantes por la función que cumplen. Se trata de helicópteros MH o AH, según si sean de transporte o de ataque. Little Bird es el nombre que tienen estos helicópteros. Podemos ver imágenes que son obviamente de archivo. Esta imagen es de ahora, de lo que está pasando en el despliegue militar. Pero podemos ver imágenes de cómo son estos helicópteros. Fíjate lo que pueden hacer. Acá vas a ver el modelo que es AH, que es armado. Cuando le ponen misiles, tiene una gran capacidad de movimiento, puede estar armado con distinto tipo de misiles. Tiene además una ametralladora de muy grueso calibre. Pero me parece más interesante la otra funcionalidad, cuando no tiene tantas armas puestas, sino que está pensado más bien como una aeronave de transporte muy ligero. Si podemos pasar a la otra imagen que tenemos, también obviamente de archivo de lo que son exhibiciones de parte de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mira lo que es esto. 6 militares están a bordo de este helicóptero, que es un helicóptero que no pesa más de 700 kilos. Y vos mirá la maniobrabilidad que tiene en medio de una ciudad, en un contexto urbano. Mirá lo que se puede hacer este helicóptero. Esta es la magia de este helicóptero, que por eso se llama Little Bird, pequeña ave. Te voy dando datitos de esta aeronave, que tiene 2 pilotos y 4 soldados, una longitud de 9,8 metros, una altura de 2,6, un peso vacío de 722 kilos, puede llegar a una velocidad de 282 kilómetros y tiene una autonomía importante, 430 kilómetros. Ahora, para hacer un helicóptero militar, vos fijate la maniobrabilidad que tiene, que puede en un entorno muy difícil moverse a gran velocidad como si fuera una pequeña ave. Está claro, es un helicóptero ideal para determinado tipo de operaciones en entornos muy complejos, donde vos necesitas que un grupo de élite, por ejemplo de Navy SEALs, de Marines especialmente entrenados, tengan que entrar y salir a un lugar donde es muy difícil entrar y salir, donde puede haber enemigos y obstáculos en todo lugar, y que vos necesitas que entren y salgan rápido. Por eso es interesante la presencia de estos helicópteros justamente allí en el Caribe, y desplegado junto a un barco del que nosotros hemos hablado también, que es el Ocean Trader, que es un buque nodriza que también se utiliza para misiones especiales. ¿Qué escuadrón estaba haciendo las pruebas? Las pruebas
no me estoy refiriendo a estos videos que son de archivos, sino a las imágenes que veías antes del despliegue allí en el Caribe. Un escuadrón que se conoce como Night Stalkers, los acechadores nocturnos. Es un escuadrón de operaciones especiales. Bueno, para muchos esta es una señal más de que lo que está preparando Estados Unidos contra los narcos en Venezuela es una operación especial. No un desembarco de muchísimas tropas. Eso no va a pasar. Pero sí una operación especial. El blanco no lo sabemos, por supuesto. Pero claramente Estados Unidos está acercándose a esta posición con la decisión además de frenar obviamente los embates de la oposición de los demócratas en el Congreso, que como te lo contábamos ayer, se han sumado a los Petro, a los Lula, a los países de la izquierda latinoamericana que están también tratando de frenar la ofensiva de Trump contra Maduro. Fíjate, una votación que se produjo en la Cámara de Representantes donde querían bloquear esta ofensiva. Bueno, termina siendo rechazada con 51 votos en contra, 48 a favor. Esta moción que en definitiva buscaba bloquear la resolución 83, una resolución que justamente llevada a la remoción de las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades que no han sido autorizadas por el Congreso. Es decir, básicamente querían sacar a los Marines y a todo el escuadrón que está desplegado y a toda la flota que está desplegada en el Caribe. Escuchar las declaraciones del congresista Tim Cotton del Partido Republicano, muy duro contra los demócratas. These are the sort of horrific acts of violence that narco-terrorists commit against Americans. And of course, these narco-terrorists, many affiliated with Trinidad, also flood our country with dangerous drugs that have taken the lives of tens of thousands of Americans every year, after year, after year. They target every state in our union with their poison. This is among the many reasons why President Trump was well within his constitutional authority to take action against these narco-terrorists that put American lives at risk. These recent strikes fulfilled President Trump's constitutional duty to protect Americans as their elected commander-in-chief. And this should come as no surprise. President Trump stated very clearly and repeatedly during the campaign that he would attack these cartels if necessary. This is simply him keeping his word to the American people. El senador Tom Cotton del Partido Republicano defendiendo obviamente las operaciones que está llevando adelante Donald Trump y en todo caso la cuarta flota de los Estados Unidos por orden del presidente Trump, que está claro, no va a cambiar un ápice su política porque los demócratas se lo pidan, no se caracteriza por ser alguien que le importe demasiado lo que piensa la oposición. Sin embargo, está allí planteada este rechazo, como vemos, y esta posición casi solidaria de los demócratas con Nicolás Maduro. Una posición solidaria que ya la conocemos en nuestra región, sobre todo de Gustavo Petro, que en estas horas también ha renovado su enfrentamiento con Trump por el despliegue militar en el Caribe. Así que quiero ir para que nos vaya contando qué es lo que está pasando a Colombia con nuestro compañero Sergio David González, con toda la información siempre precisa y al pie. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer saludarte. Darío, un gusto saludarte también. Pues te cuento que la situación diplomática entre Colombia y los Estados Unidos cada vez es más fuerte y por cuenta de las propias apreciaciones del presidente Gustavo Petro, que junto a lo que estás hablando de esta ofensiva de los Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe, pues Gustavo Petro sacó un trino, una publicación en la red social X donde dice que sí era una lancha colombiana en uno de los ataques que realizó las Fuerzas Armadas estadounidenses y que iban colombianos y que adicional a eso le pedía a las familias de estos colombianos que denunciaran. Pero llama la atención algo, Darío, y es que en esta publicación de Gustavo Petro no habla de narcotráfico, sino que habla que esa lancha era de contrabando. O sea, dos acciones ilícitas, pero lo que está buscando es minimizar las acciones por parte de los Estados Unidos en esta ofensiva contra el narcotráfico, contra el cartel de los soles, y ahora no habla de una situación de drogas, sino una situación de
contrabando. Bueno, es interesante porque muestra la información puntillosa que tiene sobre estas operaciones, ¿no? Y sobre las operaciones criminales, eso es lo llamativo, qué bien informado que está. Repasemos la secuencia, porque fueron varios mensajes que publicó a través de X, pero repasémoslo para los que no lo vieron. Esta mañana él replica un mensaje, quiero ver si podemos tener o por lo menos leerte el mensaje que él replica, donde se habla de un funcionario de la Casa Blanca, que esto creo que lo dio Noticias Caracol primero, un funcionario de la Casa Blanca que le habría pedido a Petro que rectificara sus declaraciones. Así es. Esto es lo que había trascendido, Sergio, ¿verdad? Sí, total. Es una réplica que está haciendo a un senador de California de los Estados Unidos, donde él dice que se está haciendo todas estas operaciones frente a Venezuela. De ahí es donde le responde Gustavo Petro a estas declaraciones del congresista norteamericano, pero minutos después, Darío, no pasaron muchas horas para que desde la Casa Blanca le dieran a conocer a un periodista colombiano de Noticias Caracol que está en Washington, que le están pidiendo al gobierno colombiano, a Gustavo Petro, que se rectifique, que aclare este tipo de información porque para Estados Unidos no es válida. Pero por supuesto, todos sabemos la postura de Gustavo Petro, que es muy incisivo en esto, y aquí en Colombia tiene bastantes tutelas o acciones de amparo, como se conoce en gran parte de Latinoamérica, donde lo obligan a rectificarse, y realmente no lo ha hecho hasta el momento, con muchos de los trinos que ha hablado en diferentes personalidades en Colombia, y esta no va a ser la excepción. Al contrario, desde Bruselas, donde se encuentra el día de hoy, ha sido más enfático en ir en contra del gobierno de Donald Trump y de pedirle hasta que le diga cuál es el listado de los colombianos que iban en esa lancha rápida, que para Estados Unidos sí era narcotráfico. Claro, bueno, justamente eso mismo que le había pedido ayer a Estados Unidos en una respuesta a un senador demócrata, justamente, que es Adam Schiff, que es uno de los senadores que viene pidiéndole a Donald Trump que no continúe con sus operaciones en el Caribe. Se refería a esto Schiff, y Petro le responde: el senador Adam Schiff está en lo correcto. Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra, el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana, con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando, hay una guerra. Es una guerra, qué mal que escribe Dios. Es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe. Entonces, Sergio, acá lo que vemos es Petro, que de alguna manera está planteando, como vos decías antes, no son narcotraficantes, en todo caso eran contrabandos, pero en el fondo no le preocupa a Donald Trump el narcotráfico tampoco. Lo que quieren es quedarse con el petróleo venezolano. ¿Cuántas veces, ¿no?, que hemos escuchado ese discurso que reaparece justamente para lavar de alguna manera todos los crímenes que cometió y probablemente seguirá cometiendo el régimen de Maduro? Sí, claro, Darío, es una forma de minimizar todo este accionar de los Estados Unidos, además que esto se suma a otros pronunciamientos de Gustavo Petro. Desconocer, dice que no existe el cartel de los soles. Ahora, cuando Estados Unidos dice que una de estas lanchas rápidas era del Tren de Aragua, sale Gustavo Petro a decir que el Tren de Aragua no es una agrupación narcoterrorista, sino que es un grupo delincuencial, casi bajándolo a un grupo de robo en algún barrio en Latinoamérica, y eso es lo que está jugando Gustavo Petro en este momento, a elevar la tensión contra los Estados Unidos en esta situación de la ofensiva que está haciendo contra Venezuela. Es como si se hubiese convertido en el principal abogado de Venezuela o en el canciller de Venezuela, porque cada vez que está fuera de Colombia, siempre sus palabras, en su mayoría, tienen que referirse a lo que está pasando en esta ofensiva de Estados Unidos hacia territorio venezolano, que es una ofensiva que lo ha dejado claro la Casa Blanca, es contra el narcotráfico, a lo cual le está apuntando en este momento. Ha pedido a los familiares de esa lancha que salgan a poner las denuncias, pero bueno, si el presidente dice que eso es contrabando, pues también es algo ilícito y estas familias tendrán que responder por el accionar de sus familiares en algo también ilícito que le trae muy malos momentos a Colombia, porque el contrabando es una de las formas que más pierde el gobierno colombiano en tema de comercio internacional.
A todo esto, desde Bruselas, Sergio, Petro habló también del acuerdo alcanzado en Egipto, en la península del Sinaí, que está permitiendo esta perspectiva de que se termine esta guerra después de 2 años, de que sean liberados los rehenes. A ver, repasemos lo que decía Petro y volvemos con vos, Sergio. Diplomáticas de América Latina que nunca votó en contra de un cese al fuego, las presiones de África que nunca votó en contra de un cese al fuego, más las posiciones asiáticas harían que los países, la mitad de los países de la OTAN más Estados Unidos iban a quedar aislados apoyando a Israel. Y creo que Trump ha aprendido, digamos, a pesar de su soberbia y de los golpes que ha dado, ha aprendido que es la presión mundial la que lo lleva a decirle no a Israel y a imponer junto a otros mediadores que son Qatar, Egipto, la necesidad de una tregua. La tregua, ojalá, siga por el intercambio de rehenes, miles del lado de Israel, palestinos, decenas del lado de Palestina en manos de Hamas, y siga hacia, y ese será un objetivo de la humanidad, hacia lograr que 2 estados se respeten en la misma región, el Estado de Israel y el Estado palestino, que es el objetivo y el trato que se hizo hace décadas entre figuras muy insignes del pueblo israelí y del pueblo palestino. Ahora he pedido ya hace unos días que Qatar continúe en la mediación y se acerca a nosotros. Ya es el mediador de las negociaciones jurídicas con el Clan del Golfo, que es el principal grupo que exporta cocaína a través del Mar Caribe. Y con Conquistadores de la Sierra está el segundo, es decir, aquí tenemos la mayor parte del transporte de cocaína colombiana por el Mar Caribe hacia otros puntos. Le he pedido a Qatar que medie, lo están haciendo. Eso lo haría también muy probable y muy buen mediador con los Estados Unidos para que cese la agresión ahora con misiles que está desarrollando en el Mar Caribe, que es tierra santa para la paz, tierra santa para la libertad, tierra santa para América Latina. Usted le pide al presidente Trump que... Varias cosas deja, Sergio, esta declaración de Petro. Por un lado, el planteo, ¿no?, de la soberbia de Trump. Por otro lado, esta insistencia, volviendo al tema anterior, de quién es el que lleva la droga por el Caribe, buscando deslindar cualquier responsabilidad sobre el régimen venezolano. Todas señales muy complejas pensando en el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Sí, claro, total, Darío. Mira, dice mi abuela de manera coloquial, un burro hablando de orejas. Porque Petro diciendo que la soberbia de Trump, pues bueno, el presidente colombiano también tiene una soberbia muy elevada y no le gusta que lo critiquen, no le gusta que le lleven la contraria frente a sus posturas tanto nacionales como internacionales. Pero ¿sabes qué, Darío? Después de toda esta situación que se está viendo en Oriente Medio entre el acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas, ¿en qué queda entonces la convocatoria que hizo Gustavo Petro en Nueva York, donde iba a enlistar a varios colombianos, a personas del mundo, en un ejército que iba a ir a combatir a Oriente Medio? Pues te cuento que nunca se hizo una convocatoria en Colombia, nunca se hizo ningún enlistamiento de ningún ciudadano colombiano y hasta el momento tampoco el presidente Gustavo Petro ha salido a hablar de esto. Un hombre que hablaba de paz, que él era la solución ante la paz del mundo, pues la verdad sorprendió con este tipo de pronunciamientos, hablando de convocar un ejército como si fuera una guerrilla para poder salvar a Oriente Medio. En eso quedan estas circunstancias. Vamos a ver qué otros pronunciamientos va a tener Gustavo Petro de aquí en adelante en sus viajes internacionales. Darío, que es el número 70, el que tiene en este momento en Bruselas, se convierte en el presidente más viajero de todos los presidentes en nuestro país. Ahora, con una situación de paz en Medio Oriente, ¿cuál será la retórica que va a tener el presidente Gustavo Petro en sus discursos internacionales? Sí, interesante esto que vos planteás, ¿no? Porque la verdad que vemos un Petro que prometió la paz total. Sabemos dónde terminó esa paz total, no cerró un solo conflicto, todos los conflictos están
peor que cuando él asumió en términos del conflicto interno colombiano, y que termina llamando prácticamente a la guerra contra Israel y Estados Unidos en Gaza. Por suerte Trump nunca le hizo caso y termina en definitiva en una negociación que permitirá probablemente que concluya este conflicto allí, ¿no? ¿Qué diferencia cuando uno gestiona para cumplir resultados o cuando uno básicamente quiere utilizar la gestión para, en definitiva, hacer política y proclamas vacías y no mucho más, ¿no? Sergio, un placer siempre. La seguimos. Claro que sí, atentos en la información desde Colombia.